En tiempos donde las distracciones gobiernan nuestras horas, donde el ruido externo parece dictar nuestro rumbo, es vital encontrar un ancla, una guía, un método que nos devuelva a lo esencial. Marco Aurelio, emperador del Imperio Romano y uno de los más célebres representantes del estoicismo, no solo gobernó con sabiduría, sino que dejó un legado imperecedero en forma de pensamientos escritos para sí mismo, conocidos hoy como meditaciones. Su vida fue un ejemplo de autocontrol, disciplina y profunda introspección. El método de Marco Aurelio no es una fórmula mágica ni un dogma, sino una práctica continua de reflexión y acción. Es una filosofía vivida. Es un camino. Reflexionar y actuar. Pensar con claridad y moverse con propósito. Este es el eje de su método. Pero ¿cómo se traduce eso en la vida cotidiana? ¿Cómo podemos nosotros, en pleno siglo XXI, rodeados de tecnologías, presiones sociales y dudas internas, aplicar el método de un emperador filósofo? La respuesta está en comprender la raíz de su práctica, vivir conforme a la naturaleza, cultivar la virtud y aceptar lo que no podemos controlar. Marco Aurelio comenzaba sus días con un ejercicio de visualización, se preparaba mentalmente para encontrar la oposición, la traición, la ignorancia, la ingratitud. No como un acto pesimista, sino como una forma de entrenamiento interior. No esperaba que el mundo fuera justo o fácil, sino que su fortaleza no dependiera de esas condiciones. Nosotros también podemos comenzar nuestros días con ese tipo de claridad. Saber que encontraremos dificultades, y aún así, decidir responder con sabiduría. Este es el primer paso del método, anticiparse al caos sin entregarse a él. La reflexión en Marco Aurelio no es mera contemplación filosófica, es una herramienta para la acción correcta. Cada pensamiento que escribía era una preparación para actuar con virtud. En lugar de divagar en pensamientos vacíos, dirigía su mente hacia principios rectores, justicia, templanza, coraje, sabiduría. ¿Estoy actuando conforme a la razón? ¿Estoy siendo guiado por mi deber o por mis deseos? Estas eran sus preguntas frecuentes. Y deberían ser también las nuestras. Pero reflexionar no basta. El método requiere actuar. Y no cualquier acción, acción deliberada, honesta, firme. Marco Aurelio tenía bajo su mando un imperio, pero jamás utilizó su poder como excusa para el exceso o la vanidad. Vivió con austeridad, se rodeó de personas sabias y corrigió sus errores con humildad. En su ejemplo, encontramos la enseñanza de que el poder verdadero no es dominar a otros, sino a uno mismo. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros actuara hoy con la firmeza de un emperador que no se deja llevar por los halagos ni por los ataques? Nuestra vida cambiaría profundamente. Uno de los pilares del método es la escritura como forma de purificación mental. Las meditaciones de Marco Aurelio no fueron escritas para el público, eran sus notas privadas, su diálogo interno. Al escribir, depuraba sus pensamientos, ordenaba su mundo interior, confrontaba sus debilidades. Esta práctica es tremendamente poderosa. Al escribir cada día nuestras reflexiones, nuestras luchas y nuestras pequeñas victorias, estamos cultivando nuestra mente como un jardinero cuida su tierra. No dejamos que crezcan las malas hierbas del resentimiento, el miedo o el ego. Las arrancamos con palabras sinceras. Convertimos la tinta en virtud. Otro componente vital del método es la aceptación radical de lo que escapa a nuestro control. Marco Aurelio comprendía profundamente que no podemos gobernar el destino, pero sí nuestras respuestas. Una peste, una traición, una guerra, todo eso tocó su vida. Y sin embargo, no hay en sus escritos una queja amarga, sino una serena firmeza. Lo que sucede, sucede. Lo que importa es cómo respondemos. Este principio estoico nos libera. Ya no somos esclavos de las circunstancias. Somos arquitectos de nuestro carácter. La práctica diaria del método Marco Aurelio requiere disciplina. No es un entusiasmo pasajero, sino un compromiso profundo con uno mismo. Requiere levantarse cada día con una intención clara, vivir conforme a la virtud. Significa observar nuestros pensamientos, corregir nuestras acciones, hablar con honestidad, actuar con justicia,
perdonar con comprensión. Es una vigilancia constante de nuestra alma. Pero esa vigilancia no es opresiva, es liberadora. Porque cuanto más afinamos nuestro carácter, más ligeros nos sentimos. Menos nos afectan los juicios ajenos, los errores del pasado o los miedos del futuro. Y es que el método no propone una vida perfecta, sino una vida íntegra. Marco Aurelio nunca pretendió ser un sabio iluminado. En sus textos encontramos dudas, cansancio, errores reconocidos. Pero en su honestidad está su grandeza. No se ocultaba tras una máscara. Se mostraba vulnerable, humano, en proceso. Eso también es parte del método, abrazar nuestra humanidad sin excusas, sin victimismo. Entender que el progreso moral no es lineal, pero sí constante si hay esfuerzo sincero. El silencio también juega un papel clave. Marco Aurelio valoraba los momentos de introspección silenciosa, los espacios donde el alma podía respirar lejos del bullicio. Hoy más que nunca, necesitamos recuperar esa práctica. Apagar el ruido, desconectarnos del flujo constante de información y simplemente estar con nosotros mismos. En ese silencio fértil, escuchamos lo que importa. Redescubrimos la brújula interna que nos orienta cuando el mundo exterior es confuso. La muerte, lejos de ser un tabú, era para Marco Aurelio una maestra. Recordaba a menudo su finitud. No para angustiarse, sino para vivir con urgencia y prioridad. ¿Y si hoy fuera el último día? ¿Estoy siendo la persona que deseo ser? ¿Estoy dedicando mi tiempo a lo que realmente importa? Este memento mori no es morboso, es transformador. Nos despierta del letargo. Nos empuja a amar más, a quejarnos menos, a actuar con coraje. La humildad, otro componente esencial. Marco Aurelio, con todo su poder, se veía a sí mismo como parte del todo. No como el centro del universo, sino como una pieza de la gran red natural. Eso lo hacía compasivo, paciente, justo. Cuando entendemos que no somos superiores a nadie, que todos estamos en el mismo camino, que todos sufrimos, nos equivocamos y buscamos sentido, entonces dejamos de juzgar tanto. Amamos más. Comprendemos más. Servimos más. El método Marco Aurelio no se aprende en libros, se practica en la vida. En cómo respondes al enojo. En cómo manejas la frustración. En cómo decides cada mañana actuar desde la virtud. No necesitas un trono para seguir su camino. Necesitas coraje. Necesitas disciplina. Necesitas voluntad. Y todo eso está ya dentro de ti. Es hora de traer el estoicismo a la acción. No como una moda intelectual, sino como una revolución personal. Vivir con propósito. Pensar con claridad. Sentir con nobleza. Hablar con verdad. Caminar con firmeza. Ser dueño de ti mismo. Ese es el método. No es rápido, no es fácil, pero es verdadero. Y al final del día, cuando escribas tus propias meditaciones, cuando mires hacia atrás y observes tus acciones, que puedas decir como Marco Aurelio, he vivido hoy conforme a la naturaleza, a la razón y a la virtud. Esa es la verdadera victoria. Y está al alcance de todos los que estén dispuestos a mirar hacia adentro, a actuar hacia afuera y a vivir con el alma despierta. Ese es el método Marco Aurelio. Reflexión y acción. Filosofía y práctica. Palabra y vida. Un camino hacia la libertad interior, hacia la excelencia moral, hacia la serenidad invencible. Un método antiguo para un mundo nuevo. Y sobre todo, una guía para aquellos que se atreven a conquistar lo más difícil, a sí mismos. Si te ha gustado este video, apóyame con un me gusta y suscríbete a mi canal, con esto podemos seguir creando contenido para esta comunidad. Método estoico. Escuela filosófica.